Hola Hola, Carolina, Ahora sí, bienvenidos y justo se quedó pegada, pero está bien. No sabemos si fui yo. Daniela Fariña, coordinadora académica de CMG, Paula Torres, también hola, hola. coordinadora en CMG, coordinadora de operaciones. Y antes de comenzar, les notifico que es el fundador de CMG y CMG ya tiene más de 20 años eh, de historia. Entonces, como resumen, Juan Fernando es director ejecutivo y fundador de CMG Consultores. Nosotros somos consultora y escuela de coaching ontológico y organizacional. Doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla. También doctor en Psicología de la Universidad de Cambridge. Magíster en Educación de la Universidad Mariano Egaña. Magíster en Terapia Gestal, magíster en desarrollo organizacional, hipnoterapeuta, diplomado en especialidad en psicología clínica y también en psicoterapia, obviamente coach ontológico, master coach, especialista en análisis de la conducta y detección de mentiras microfaciales, analista certificado del PDA, que es un test. Algunas de sus publicaciones: coautor del libro de Administración Una mirada global, autor del libro Gestión del talento humano, autor también del libro Liderazgo en tiempos de pospandemia y del libro En busca del jefe perdido. Y rol actual: presidente del capítulo Chile de la FICOP, miembro de la IAC, trainer y facilitador internacional acreditado, certificado y avalado por la formación de coaches ontológicos y organizacionales. Un resumen del currículum de Juan Fernando. Y ahora todo tuyo, el mando, Juan, El escenario. cuando Oye, quieras. bueno, no sé, me quedé pegado dos veces. No sé si era yo o más o menos la transmisión de esto. Darle las gracias por estar acá. Y muchos nos conocemos, algunos de ustedes, los menos que estoy viendo acá, hicieron la certificación y son coach ontológicos de CMG. Otros tres personas están cursando la certificación. Los otros 25 no han sido invitados por alguien, y yo quiero en ese sentido agradecer por, por venir, por estar y por preocuparse un poco de qué se trata esto. Yo les quiero comentar que la idea de esto, se le pone masterclass. Yo creo que todos los títulos son rimbombantes en ese sentido, y llaman la atención, pero la idea es que conversemos un rato, 45 minutos. La vez pasada nos pegamos una hora y media, pero eso fue por, por temas de que hubo preguntas, conversaciones, etcétera. Estuvieron recordando algunas cosas y fue bastante interesante. Eh, Prometemos que a más tardar a las 9 deberíamos estar eh, cada uno ya haciendo lo suyo eh, en esto. Oye, y un poco la agenda o la idea de esta masterclass tiene que ver eh, tiene que ver por qué el coaching, y aquí voy a presentar.
Eh, un poco la agenda de esto tiene que ver porque el coaching está transformando personas y organizaciones. Ahora, no es cualquier coaching, sino que desde ese punto de vista del coaching ontológico, entonces vamos a hablar nosotros desde del crecimiento personal y de los cambios culturales que se pueden dar a través de este estudio, a través del coaching ontológico. Por eso vamos a partir, yo sé que la vez pasada también dijimos cuáles son los fundamentos y principios, vamos a ver el impacto y los efectos en las organizaciones, eh, y las tendencias que pueden haber con respecto a gestión del cambio en esta organización o en las organizaciones. Básicamente lo que vamos a hablar nosotros tiene que ver con un tema cultural y especificar un poco de que el coaching ontológico, la disciplina del coaching ontológico que nosotros estudiamos tiene relación con una metodología o con un patrón de conductas y por lo tanto tiene principios, filosofía, que orientan hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Con esto quiero decir que si nosotros estuviéramos hablando de el coaching ejecutivo, o estuviéramos hablando del coaching deportivo, o estuviéramos hablando del coaching educacional, también tiene parámetros, metodologías y principios que lo orientan, y por lo tanto uno podría decir, o podríamos estar hablando de la programación neurolingüística, eh, y nosotros podríamos decir, mira, el coaching ontológico eh, no, o lo que yo conozco de coaching no se parece en nada a lo que a lo mejor estamos tratando de visualizar dentro del esquema del coaching ontológico. Por eso quiero establecer que esto tiene relación con una filosofía. El coaching ontológico difiere absolutamente de todos los otros tipos de coaching que existan y difiere más todavía de la programación neurolingüística. Entonces, si alguien mira y observa los distintos esquemas que podríamos nosotros utilizar para poder ayudar, apoyar o conducir quizás a personas que tengan una problemática o un desafío, un proyecto, etcétera. Esto que vamos a presentar nosotros tiene que ver con una filosofía de vida y desde ese parámetro entonces nosotros arrancamos y apuntamos cómo miramos el coaching. Primero, el coaching ontológico tiene, como yo decía, principios claves y que tiene que ver con el cuerpo, con la emoción y con el lenguaje. Esto es así en términos de que este tipo de coaching, y se le llama coaching precisamente porque es quizás un entrenamiento, pero este entrenamiento tiene relación con entrenar entrenarnos interiormente. Nosotros conversábamos en alguna oportunidad que era el entrenamiento del ser. Tal como dice Heidegger en alguno de sus libros, nosotros entrenamos al ser en sí mismo, es decir, a lo que nosotros somos en esencia y que de alguna forma nos hemos ido construyendo. Por lo tanto, se parte del principio base para poder entender que el coaching ontológico es lenguaje, en términos que es un lenguaje que no solo describe, sino que es un lenguaje que crea realidades. Por lo tanto, una de las cosas que se estudia en CMG para poder ser coach tiene relación cómo el lenguaje influye en la manera en que nosotros abordamos las diferentes situaciones o las diferentes posibilidades. El lenguaje abre nuevas posibilidades, el lenguaje cierra posibilidades, el lenguaje crea. Eh, y uno podría decir, ¿qué diferencia? Mira qué interesante, porque uno podría decir qué diferencia hay que a lo mejor con la programación neurolingüística que también utiliza el lenguaje y programa lingüísticamente sus discursos. Eh, Quizás en esa filosofía no es mucha la diferencia, porque abre posibilidades, crea, cierra, cuando uno se equivoca y dice, oye, pucha que soy tonto, claro, estoy creando posibilidades, digamos, que tienen que ver con que es como yo me veo a mí mismo. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, algunos tipos de coaching dice, mírate en el espejo todos los días y hoy día va a ser un día feliz y va a ser bonito.
y la vida te va a sonreír y se supone que eso nos va a cambiar un poco la programación. Cuando nosotros decimos que el lenguaje crea realidad, tiene que ver con que nosotros tenemos que estudiar en nuestro interior en cómo nos hablamos y cómo nos relacionamos. Yo creo que desde el lenguaje existen relaciones y esa relación tiene que ver con nosotros. Y por lo tanto, al crear esas realidades, el lenguaje establece cómo nosotros nos hablamos, cómo le hablamos a los demás, cómo nos miramos, cómo nos observamos, etcétera. Pero eso está precedido obviamente que por los estados de ánimo y por los estados emocionales que nosotros tengamos. Por lo tanto, eh, cuando nosotros creamos esta realidad a través del lenguaje, eso tiene relación directa con la emoción que transita o habita en mí. Nosotros establecemos como coach ontológico y parte de la filosofía que se estudia es que las emociones no son buenas ni son malas, sino que las emociones son. Y por lo tanto, uno debería entender qué es lo que puede hacer con las emociones. Hay varias cosas que ahí nosotros podemos conversar en esto, pero como es básicamente un mostrar desde dónde viene este tema de lo ontológico. Onto significa ser, lógico, el estudio del ser, eso es ontológico. Eh, por lo tanto, cuando yo tengo claridad de qué emoción estoy viviendo y qué emoción me está pasando y qué puedo hacer con esa emoción, un poco voy gestionando ese tema de las emociones. Y por lo tanto, el cuerpo también establece de alguna manera esta triada, porque no solamente soy emoción, no solamente lo digo, sino que también lo transmito con el cuerpo. Desde ahí nosotros también creemos abiertamente de que el cuerpo habla. Y el cuerpo habla de alguna manera lo que quizás yo no soy intensamente capaz de gestionar desde lo emocional o no soy intensamente capaz de gestionar desde el lenguaje o decir o expresar. Y a veces por temas que no lo quiero hacer, porque no me atrevo, porque me da vergüenza, porque no es el momento, etcétera. Pero de alguna manera el cuerpo establece ciertas prioridades, ciertos patrones y establece esa triada en cuerpo, emoción y lenguaje que hace que esta sea una integración dinámica eh, que que sucede y se forma dentro de nosotros mismos. El único que sabe lo que siente, el único que sabe lo que tiene que decir y el único que sabe cómo debe comportarse corporalmente somos nosotros. ¿Y qué es lo que hace el coaching entonces desde ese aspecto? El coaching ontológico lo que hace es revisar qué está pasando contigo en tu ser más íntimo, en tu ser más profundo y en ese sentido hay distinciones respecto a otros esquemas o a otros enfoques de coaching, que son súper importantes, porque con esto nosotros radica la separación que podemos hacer entre este estilo de coaching y los demás. Cuando uno conoce el coaching y dice, más de algunos de ustedes tienen que haber vivido alguna experiencia en su trabajo de coaching y dice, oye, tuve una experiencia de coaching, nos hicieron cantar, nos hicieron saltar, o de alguna manera nos dijeron que, no, que viéramos cómo estábamos hablando con el otro, nos propusieron metas y esas metas tenemos que cumplirlas, etcétera. Nosotros establecemos que la gran distinción que existe con respecto a otros tipos de coaching es que el coaching ontológico es un coaching no directivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que nosotros a través de preguntas buscamos eh, que la otra persona, que el otro haga su propia relación y que el otro encuentre sus propias respuestas. Con el coaching directivo, que puede ser el coaching tradicional o el coaching conductual, que a eso le podemos llamar nosotros coaching ejecutivo, que está muy cerca de la consultoría, o coaching deportivo, que está muy cerca de, de lo que nosotros hacemos en el gimnasio para que nos vaya bien, etcétera, o de animar equipos deportivos. Lo que hacemos nosotros básicamente es buscar en cada uno cuál es la motivación, cuál es el error, cuál es su faro valórico y buscar y buscar en cada uno desde dónde yo estoy observando y desde dónde yo estoy mirando el mundo. Por lo tanto, por eso
el coaching ontológico trabaja intensamente desde las creencias, los paradigmas eh, y la interpretación que nosotros le hayamos dado a los hechos desde incluso la infancia, desde incluso la adolescencia, desde incluso desde cuando nosotros hayamos sentido que una emoción nos embarga y de alguna manera la transitamos y le doy una interpretación, eso es lo que nosotros nos podemos encargar. Por lo tanto, eh, cuando dice ahí como fortaleza, eh, de alguna forma lo que hacemos nosotros es entender que cada uno tiene una forma de mirar el mundo y desde esa forma lo va a interpretar y al poder interpretarlo va a poder sacar conclusiones y va a hacer que ese observador haga que la manera en cómo enfrenta esa relación con sus problemas o con las metas, etcétera, pueda ser más funcional o pueda ser más disfuncional si es que lo entiende. Nosotros tenemos una frase, y aquí es donde entra el impacto con las personas. Nosotros tenemos una frase que dice que el problema no es el problema tiene que ver con la relación. Y esa relación es la que nosotros tenemos que establecer. El problema no es que tú seas malo para los números y malo para el dinero. A lo mejor el problema tiene que ver con la relación que tú tuviste con el dinero y en lo que te enseñaron como paradigma, como creencia, a que el dinero era malo, a que el dinero, o que cuando yo tenía dinero solo significaba que el dinero era porque yo abusé de otras personas, entonces me aproveché de ello y me hice millonario. Eh, o al revés, tengo una relación con el dinero que tiene que ver con esto es para poder vivir, convivir, apoyar, servir, ayudar a los demás y mantener una vida armónica y equilibrada. La relación con mis amigos, la relación con el trabajo, la relación con mis padres, la relación. Entonces, desde ahí lo que hace el coach ontológico y por qué tiene tanto impacto en las personas, tiene relación primero, básicamente porque el coaching ontológico hace un reconocimiento de patrones, de lo que nosotros estábamos hablando, de las emociones. Ojo que los otros tipos de coaching que nosotros hablamos de que son directivos, si bien es cierto, nombran o se meten en las emociones, no tienen tanto estudio eh, en las emociones o en los distintos tipos de emociones y la funcionalidad o disfuncionalidad que pueda tener para gestionar dichas emociones. Porque la verdad es que aquí lo que nosotros encontramos es buscar la fortaleza que te da esa interpretación que tú le diste a esa emoción. Un ejemplo claro es que si alguien me dice estoy triste porque me pasó cierto hecho, entonces lo que hace el coach ontológico es validar la tristeza, lo primero, y segundo, es buscar por qué interpreta que ese hecho en particular le da tristeza. Y lo que nosotros hacemos, y este es el impacto que pueda tener con las personas, es que a lo mejor podría tener otras interpretaciones y abrirse a otras posibilidades. A eso nosotros le llamamos una reflexión consciente para ver cómo estos patrones influyen en este análisis y cómo yo de alguna manera lo puedo interpretar y hacerme protagonista de esa interpretación y no víctima. Es decir, esto me pasa a mí porque siempre me ocurre, esto me pasa a mí porque estudié lo que estudié, esto me pasa a mí porque no pensé antes de invertir, esto me pasa a mí porque no quise yo, porque no era el momento y me dio miedo, esto me pasa a mí porque soy muy temeroso. Entonces, por lo tanto, hago una reflexión consciente de por qué ocurre lo que me está ocurriendo y tomo responsabilidad o una responsabilidad activa frente a los hechos. Me hace protagonista y no víctima de lo que me está pasando en cada una de las situaciones. Pero eso, con ayuda y el acompañamiento de un coach, lo que buscamos es que a través de ese acompañamiento yo pueda tener distintas posibilidades o distintos observadores. Cuando nosotros partimos estudiando coaching ontológico, lo primero que se estudia es el rol del observador. O sea, lo primero, eh, desde donde yo estoy observando el mundo hoy día, ¿sí? Eh,
Y cuando me hago responsable, cuando me doy cuenta, y no solo me doy cuenta, sino que además me di cuenta de por qué me estaba ocurriendo esto y tengo esta responsabilidad y me empodero, el impacto que tiene, este es un estudio que se hicieron en dos universidades, es que se reporta hasta un 40% de mayor efectividad en el liderazgo personal. Y hablamos de liderazgo o autoliderazgo en términos de yo me hago responsable y sé tomar decisiones y me atrevo a tomar decisiones asumiendo las responsabilidades que esto conlleva. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo me estudio, cuando yo me observo, cuando yo me analizo y cuando yo me empodero y cuando yo me salgo del rol de víctima paso a ser un rol de protagonista en mis acciones, para llegar a eso eh, tengo que haberme observado y haber manejado muchas cosas que tienen que ver con las emociones, con el cuerpo, con el lenguaje y con el observador. Por lo tanto, sí o sí, y aquí es donde viene el impacto también, mejora la comunicación. Hay una comunicación. ¿Por qué mejora la comunicación? Porque mejora la escucha. Antiguamente en CMG, nosotros, Daniela dijo que llevábamos más de 20 años, es cierto, llevamos más de 25 en realidad, eh, no, 24. Lo que ocurre con esto es que mejora la escucha. ¿Y por qué la escucha es tan importante? Porque hoy día se ha descubierto que pareciera ser que el silencio y el estar con uno mismo, uno entra en un estado de introspección, de reflexión, y al escuchar a otros puedo entender y comprender lo que me están diciendo, para qué me lo están diciendo y cuál es la intención que hay detrás de lo que me están diciendo. Súper importante, porque hasta hace muy poco se creía que la comunicación era solo tratar de comprender y entender lo que el otro me quería decir. Y entonces empezaban a existir técnicas como la escucha activa o técnicas como el parafraseo, que era volver a repetir lo que me estaban diciendo para ver si entendí correctamente lo que me quería decir. Y aparecieron personas, estudiosos como Maturana, que decían que yo soy responsable de, de lo que digo, no de lo que tú escuchas. Y eso hizo de alguna manera que el foco del cuerpo, de la emoción y del lenguaje estuviera centrado en la emoción, y eso a través de la escucha, es decir, cómo interpreto lo que me estás diciendo y cuál es la intención que hay detrás. Por eso depende y por eso vivimos en mundos interpretativos. Y cuando yo soy capaz de entender y poder expresarle al otro lo que siento, lo que realmente siento, voy a trabajar en gran medida la resolución de conflictos, no solo entre personas, sino que a través de organizaciones concretas. La segunda clase, tercera clase de nuestra certificación, le dedica esa clase concreta a tener un modelo con una plantilla de trabajo para la resolución de conflictos a través de la comunicación, a través de la empatía y a través de la asertividad. Y por lo tanto, eh, cuando yo soy capaz de hacer eso, mi regulación emocional permite responder con claridad ante los desafíos que me están presentando y no salir corriendo con los brazos arriba y chocando con las murallas. Eh, de alguna forma, cuando yo transformo, cuando yo ya me conozco, esto hace que de alguna forma o de alguna manera yo pueda identificar mis creencias, las que me limitan, pero también es importante, y no sale acá, pero también es importante identificar las creencias que me posibilitan. O sea, yo no dejaría de lado tener claridad de para qué soy bueno también o qué cosas me han ayudado como recurso para poder salir adelante y ser la persona que soy hoy día. Cuando entran los alumnos a CMG, eh, todos tienen una conversación conmigo antes de entrar, un poco para contarles de qué se trata la escuela y si es lo que andan buscando. Y yo les digo, esta certificación no va a estar exenta
de risas, pero tampoco va a estar exenta de llantos, porque mirarse hacia el interior tiene que ver con descubrir cosas que yo no quería ver de mí y también descubrir cosas que yo creía que tenía y que tengo que potenciarlas. Ese cuestionamiento y esa reflexión me abre al cambio, no para votar lo que me hace mal y las creencias limitantes que tengo, sino que para ampliar, para poder abrazar y para poder entender lo malo o lo que no me es funcional en ciertos momentos, para ver si puedo tener mayores posibilidades, quizás para reprogramar mentalmente mi forma de mirar el mundo, implementar nuevas formas de pensar, abrirme al observador, sacar los juicios. Yo creo que el impacto gigante que tiene el coaching ontológico precisamente tiene que ver con que nosotros partimos de que como somos seres interpretativos, tratamos eh, de no juzgar los hechos, sino que saber cuál es la intención que había detrás de ese hecho y con eso abrir a nuevas posibilidades en las conversaciones que tengamos. A nivel de organización, porque a nivel de personas, nosotros ya, yo creo que no, nos queda más o menos claro esta pincelada de saber que vivimos en un mundo interpretativo, tengo creencias que me puedan limitar o posibilitar y por lo tanto yo soy un ser emocional que racionalizo ciertas cosas y por lo tanto tengo conversaciones y si yo soy capaz de practicar la escucha, pero no una escucha activa. Nosotros le ponemos un nombre distinto, que es la escucha ontológica, escuchar desde el corazón, escuchar desde realmente saber qué es la interpretación que el otro le está dando a través de sus palabras, trabajar desde el silencio, expresar mis emociones, con eso poder resolver conflictos, estar en apertura, conversar a través de temas que no me son fáciles y poner en la mesa conversaciones difíciles, ser capaz de removerme. Obviamente que el impacto que va a tener en mí es que yo voy a ser, y así lo pueden constatar los exalumnos que están acá, eh, el impacto que va a tener en mí es que de alguna manera va a ampliar mis posibilidades y va a ampliar mi observador y por lo tanto yo voy a mirar el mundo desde una perspectiva más amplia y con otros ojos. No es que cambie entero, digamos, y soy otro y ahora no quiero hacer esto y soy una persona mucho más desarrollada, madura y solo levito por los aires, sino que me hace una persona consciente. Y cuando una persona es consciente y sabe quién es, entonces es una persona que es capaz de conversar con cualquier persona, con cualquier otro, respetar al otro como legítimo otro, entender al otro desde lo que le está pasando, hacer preguntas poderosas que puedan de alguna forma entender esta conversación y no buscar el conflicto, buscar las soluciones, no buscar problemas, buscar interpretaciones. Y estar dispuesto a ser protagonista de su propia historia de vida. Si eso individualmente lo trasladamos a las organizaciones, nos vamos a encontrar que podría existir un fomento de la cultura mucho más colaborativa. Yo creo en culturas colaborativas y en CMG creemos en culturas colaborativas y las personas que pasan por la certificación aprenden o por lo menos conversamos desde qué es el legítimo otro, cómo es el coaching de equipo, cuáles son los roles que cada uno tiene dentro de su organización en el coaching, eh, qué significa la coordinación de acciones, qué significa llegar a acuerdos, qué significa la responsabilidad, eh, qué significa organizaciones que aprenden, organizaciones inteligentes que son capaces de aprender de sus errores y revisarse a sí mismos, eh, porque la coordinación de acciones, que es lo que hace el coach ontológico en las organizaciones, es empezar a trabajar desde la interpretación del lenguaje. Quede claro
qué doy por sentado, cuáles son las cosas o los hechos que yo creo que son verdad y desde dónde lo estoy mirando, cómo comparto con otros desde la conversación clara y sincera, cómo trabajo desde la asertividad y desde los sentimientos que estoy expresando. Es decir, empiezo a poner palabras y conversaciones difíciles en la mesa. Muchas veces las organizaciones o los grupos eh, trabajan el compromiso y las metas en la organización. Está bien, el coaching ontológico también lo trabaja, pero además es importante trabajar qué es lo que siente, lo que le pasa y cómo cree que se está sintiendo, porque es una interpretación, cada uno en la organización. Pero más importante incluso es que sea capaz de decirlo al grupo más cercano de colaboradores y amigos. ¿Cuáles son mis expectativas en esta organización? ¿Cuáles son mis expectativas con este grupo de trabajo? ¿Cuáles son mis expectativas con referente al comportamiento y conducta que pueden tener los otros conmigo? Si yo no lo digo, me quedo con las expectativas y obviamente si no cumplen con las expectativas yo me frustro, pero como nunca lo dije, la frustración puede ser mía solamente y termino diciendo eh, que no me gusta estar con los demás o que esperaba mucho más de personas, pero si el resto no sabía. Entonces, básicamente tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la emoción y con la conversación que nosotros estamos haciendo. ¿Qué hace entonces el coach ontológico en las organizaciones? Gestionar los equipos, gestionar los conflictos, tener un liderazgo y un autoliderazgo mucho más efectivo. ¿Cómo? Ahí hay 5 pasos que nosotros podemos seguir porque les gustan, lo que les gustan los tips. Yo creo que la mejor forma es sabiendo quién soy, estoy resumiendo los 5, es sabiendo quién soy, diciendo lo que me pasa, teniendo la capacidad de escucha, eh, constructivamente, con una retroalimentación constructiva eh, y siendo capaz de buscar el empoderamiento interno a través de soluciones y no buscar problemas, ¿sí? Eh, ¿Hacia dónde vamos? Solamente podemos saber hacia dónde vamos cuando yo tengo un propósito y solamente yo puedo tener un propósito cuando sé quién soy y cuando yo me reconozco pleno. Eh, Dado eso, y a modo ya casi de resumen, porque prometí de verdad que demorarme 40 minutos, 45 minutos si me pasaba. eh, el coaching ontológico es más efectivo y es tan efectivo en su forma de trabajo, básicamente porque trabaja desde la mirada interna, desde el lenguaje, desde la emoción, desde el cuerpo, integra, eh, promueve cambios profundos y no solamente metas y propósitos, vamos a llegar a este porcentaje, vamos a lograr que se haga esto, sino que lo que nosotros proponemos, lo que propone el coaching ontológico es intervenir a la organización, intervenir a las personas a través de miradas en sí mismas que busquen lógicas de su comportamiento y que promuevan un cambio desde la profundidad. Quizás podríamos nosotros llegar a decir que dentro de todos los tipos de coaching, que hay muchos, y cada día se inventan más porque la palabra está de moda, así que no es raro encontrar coaching de no solamente de los tradicionales, ejecutivo, educativo, deportivo, sino que podemos encontrar, el otro día yo estaba viendo y había coaching de maternidad, coaching de menopausia, coaching de... Ay, a mí me Pero apareció uno hoy día en Instagram de neurociencia. de neurociencia. O sea, finalmente tú te puedes encontrar con millones de coaches, que en realidad si yo traspaso esa palabra de coaching y le cambio a la palabra entrenamiento, tienen toda la razón. Te entreno en neurociencia, te entreno y por lo tanto, de alguna manera soy un mentor. Si nosotros trasladáramos la palabra coaching al mundo ontológico, la deberíamos trasladar o cambiar a acompañamiento.
¿Por qué el coaching ontológico es tan efectivo entonces? Porque aborda integralmente con la identidad de cada uno, con el lenguaje, con las emociones y con la forma en que yo muestro corporalmente ese estado. Y por lo tanto es un acompañamiento. Yo te acompaño eh, como coach y te doy herramientas personales para que tú puedas eh, pensar y tener distintas posibilidades para interpretar el mundo que te rodea y la forma en que estás mirando el mundo. Por eso el coach ontológico sí o sí, dentro del sinnúmero de apellidos que puedan tener los distintos números de coaching, es un coach más profundo. Por eso requiere más estudio, porque también partimos de la base, por lo menos en CMG partimos de la base que si yo no me conozco, entonces es muy difícil ayudar a otros, porque si no los voy a estar ayudando desde la carencia y los voy a estar ayudando desde la interpretación de que yo soy el importante para ayudarte, ¿sí? O sea, mírenme a mí, pongan la cámara y aquí está la ayuda fraterna que yo estoy llevando a las personas. El coach ontológico tiene que ver con que empoderar al otro para que el otro pueda ser mejor persona, entendiendo o interpretando la palabra mejor persona con una persona que es capaz de entenderse y de gestionar sus emociones. Por lo tanto, esto requiere una nueva forma de ser, una nueva forma de aprender, una nueva forma de trabajar, sí o sí, colaborativamente, con flexibilidad, aprender desde los errores, aprender a entender que existe el cambio, que el cambio significa mayor posibilidad, no significa dejar algo y tener algo nuevo, sino que es aumentar los recursos y tiene que ver con el desarrollo personal. Por eso nuestra escuela se llama eh, Escuela Ontológica desde el Ser para el Desarrollo Humano. CMG Consultores, pero ontológica para el desarrollo humano, es decir, yo me miro, me reviso y ahora que me desarrollo, puedo servir y ayudar a otros desde los principios rectores que tienen que ver con, con una interpretación de los valores, de mirar al otro sin juicio, desde entender y comprender y querer al otro de, por ser un legítimo otro, eh, básicamente. Eso, en resumen, y ahí ustedes lo pueden leer, el coaching ontológico desde mi punto de vista, yo soy enamorado de la metodología, habiendo pasado por metodologías de terapia, habiendo pasado por metodologías de coaching ejecutivo, coaching puramente eh, organizacional o con otros nombres. Soy enamorado de la metodología del coaching ontológico porque el coaching ontológico es el único coaching que nos hace volcar la vista hacia adentro para después, como decimos nosotros en todo amar, y servir hacia afuera. Y no mirar desde qué es lo que me falta a mí para poder ser mejor persona, sino que como ya me entiendo, como ya me conozco, como ya me interpreto, como ya estoy empoderado en términos de reconocerme, puedo acompañar a otros y no entrenarlo, acompañarlo, para que el otro descubra, se redescubra, se deconstruya y se vuelva a construir siendo una mejor persona o una persona mucho más auténtica. Eh, Eso, dejo de compartir. Así que, y les doy el pase A mí, a mí, para a los que mí. quieran preguntar, hacer preguntas o tengan algunas dudas o estén todos en contra de lo que yo dije. No hay Antes de nada que las me fascine más. preguntas, antes de las preguntas, ¿Mm? en el chat dejé el link de asistencia porque cuando terminemos vamos a dar a conocer una sorpresa. Entonces, si quieren participar, completen el link, que es su nombre, correo, WhatsApp, y así nos podemos comunicar con ustedes desde mañana hasta el viernes. Ese es nuestro plazo. Y Bien, ahora ahora sí. sí,
Ahora sí, dudas, preguntas, angustias. Angustias sobre todo. No hay nada más que me guste más que las angustias para poder conversar algunos temas. Incluso, más allá de dudas, preguntas, angustias, pueden ser comentarios, ¿ah? Eh, Comentarios que quiera darnos a conocer para ver cómo lo acompañamos en ese comentario. Queda abierto el micrófono. No hay, el que quiera, si no los vamos nombrando uno por uno y van a tener que hablar. No, no sé. Gaby quiere hablar, Hola, ¿no es buenas cierto? tardes. Carmelo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Es de celular, así que no sé, bueno, Desde el celular. Pero no ha pagado la cuenta, Carmelo, porque se quedó pegado, ¿no? No, sí. Ah, eso Ahí puede ser está. una interpretación, la otra puede ser que tenga mala señal, ¿no? ¿Algo que decir, Carmelo? bueno, sí, bueno, primero agradecer el resumen. Nosotros, bueno, creo que hay dos más compañeros que estamos en la formación actual de esta generación, así que me sirvió mucho para refrescar las primeras clases de los primeros módulos y ratificar justamente que estoy en el camino correcto, Mira, porque me encantó, el resumen está muy bueno y me termina de ratificar esos conceptos eh, que con los que trabaja el coaching ontológico, el abordaje primero de uno, puedes ayudarle a otro en ese acompañamiento, en el desarrollo de lo que quieras eh, plantearse, ¿cierto? Frente a su forma de ver su realidad. Ahí quedó. súper, no sé. Sí, se Se nos quedó pegado. Ah, que Ujú. no fui yo. No, no. Eh, pero le podemos dar el pase a Gaby que dijo que quería hablar, ¿o no? Había levantado la mano, eh, había sacado el micrófono, dijo, oye, Sí, es que no sabía si lo, que- no cachaba si lo había apagado yo o ustedes. Pero, o sea, igual también súper interesante. Eh, yo hace tiempo he estado buscando, a mí, bueno, desde siempre me ha gustado en fondo la psicología. Por ABC motivo, no, al final no estudié, empecé a estudiar psicopedagogía, no lo terminé, ujú, pero siempre estuve vinculada al mundo de la educación y mi hermano hizo también un diplomado en coaching organizacional en la Alberto Hurtado y yo postulé, quedé, pero no cumplieron el mínimo de alumnos, por lo tanto no se hizo y no se hizo nunca más. Así que quedé ahí como con Mm. esa venita. Y de una amiga que lo hizo, se graduó el año pasado, la Marce Rosales, y estuvimos conversando el otro día y yo buscando también en internet, llegué a otros, se lo mandé a mi hermano, no me lo recomendó mucho, y después también llegué a ustedes y cuando me ofrecieron esta clase y todo, me hace mucho sentido porque también yo en el año 99 hice un curso de crecimiento personal en Chile Work. En esa época fue, ¿cómo se llama? Bastante criticado, pero dada mi experiencia fue súper bueno. Y me interesa mucho y creo que está como súper bien enfocado porque es súper amplio, o sea, desde el autoconocimiento hasta la parte más teórica y para después en el fondo poder salir de mí y para poder ayudar y acompañar al otro. Mis dudas más que nada son en la parte administrativa, así que eso lo puedo hacer después por WhatsApp. Sí, súper. sí. Y otra cosa, bueno, y ahí también podemos conversar, es interesante ver si nos dan después un tiempo, si quiere matricular, etcétera, y nos dan un tiempo para conversar, podemos pelar a mucha gente. O sea, esto es 100 veces más cariñoso que Chile Work, te lo digo al tiro, pero con, con un grado de profundidad
distinto. Eh, no sé a qué nivel de Chile World llegaste. Yo he estudiado todos los grupos Soy GAP, sociales, religiosos y no religiosos, pero soy GAP aquí no, 18. ya no te vamos a hacer, no te vamos a hacer pasar por brasas calientes. Y, Por el grial, por el grial. y tampoco el eje para los que son más religiosos, ni Claro. vamos a hacer que escriban una carta y después que lleguen sus apoderados. Entonces, porque sí tenemos una instancia que es súper interesante, que es una instancia que nosotros le llamamos claustro académico, que en realidad es un taller de coaching, que es una instancia precisamente para terminar el proceso personal, revisarlo, una mezcla ahí de técnicas Gestalt, de técnicas junguianas, pero de mucho acompañamiento y de mucho cariño. Y se llama claustro académico por un tema romántico, porque esto nace en el seno de una universidad, básicamente hace 27 o 26 años atrás, y tiene que ver con eso. Se llama claustro académico por eso, digamos, porque no porque no hay ninguna monja sin cabeza en el lugar, ¿sí? Y nos quedamos a dormir 4 días y la pasamos bien, etcétera. Y por lo tanto, desde ahí también se hacen actividades y también esto incluye un proceso personal fuerte de 4 días estando en modalidad interna. Es interesante, bonito. Es una tremenda experiencia el claustro académico, como dice Carolina Esquivel. ¿Sí? Eh, lo que más recuerda los alumnos. Bueno, Ujú. ahí 3 años hay y un que. día. Sí, claro, claro. Mira la mano levantada, Héctor Sánchez. Permíteme mandarte un abrazo virtual porque a Perú es Hola, difícil. hola Juan, qué gusto verte y escuchar y Igual, acordarse de la formación como coach. Yo creo que es potente el tema y la coherencia, como bien mencionaste esto del inicio del lenguaje, el cuerpo, las emociones, ¿no? Y es cómo realmente nos vemos, nos encontramos y cómo vivimos, ¿no? Respecto a los juicios, creencias y esas declaraciones que a veces hacemos. Yo creo que es un tema no menor y sí, o sea, definitivamente es un antes y un después cuando uno pasa por este proceso, ¿no? Ese claustro es tremendo, es una experiencia espectacular ahí, en el que te hace encontrarte también, ¿no? Porque a veces uno va en caminos y en pasos como que el no encuentra ese para qué, ¿no? Y que te permite ir encontrándote, ayudar a transformar también vidas, ¿no? En la empresa, en lo organizacional, en lo que a mí respecta, sirve de mucho hasta ahora y siempre se aplica el fundar juicios, un tema no menor, de cómo empezar ahí a trabajar esa parte y que permita a la empresa pues seguir creciendo con propósito, ¿no? Alineados. Y ese es un tema importante ahí que se trabaja aquí, es la experiencia que uno trata de mantener siempre la parte ontológica, el foco en el ser y no en el hacer, como siempre decías, ¿no? Yo creo que ese es un tema no menor y que creo yo, invitarlos a los que no han podido llevar este programa, yo creo que es importantísimo, ayuda en lo personal y en lo laboral, ¿no? Y ese mensaje que yo siempre te destacaba, ¿no? El dejar el mundo mejor de cómo lo hemos encontrado, yo creo que es potente y te permite tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Hacia adelante. Así que eso, Juan, felicito y muy buena, siempre bueno el participar, escucharte y recordar temas y ir siempre hay algo que por más que se haya llevado, algo más que aprender, ¿no? gracias Héctor, gracias, gracias. Eh, ¿La A será de Ana o de Sí, es de Ana. ¿Qué tal? Ana? No te Ana había López. reconocido. Sí, es que me corté el pelo, las gafas, cambié un poco, me he Sí. hecho más mayor. Bueno, buenas tardes Eh, a todos. Desde Riviera Maya, México, de Playa del Carmen, os ah, saludo. qué lindo. Sí. Bueno, yo fui una de las primeras que hizo la certificación online hace ya unos cuantos años. No recuerdo qué generación, pero de las primeras. Y para los que no lo hayáis hecho, pues la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Siempre hay un antes y un después de esta certificación. Y en referencia al claustro, pues me parece muy, o sea, muy bueno, aparte de cómo está estructurado,
sobre todo el espejo que nos da, ¿no? Con el resto de los compañeros, ¿no? Esa manera en la que nos vemos a través del otro, mucha práctica muy intensa, también una comida, recuerdo, exquisita, Eh, un lugar encantador, bueno, lo hicimos ahí como en una, no me acuerdo del nombre del sitio, pero sé que había una chimenea, que había como una piscina cubierta, ¿te acuerdas? Sí, No pero sé no qué me sitio acuerdo sería porque, dónde bueno, fue. Hemos a las cambiado afueras cinco o de seis veces. Santiago. Pero bueno, yo viajé también desde aquí, desde Riviera Maya, que en aquel entonces también vivía aquí. Y poco después de terminar la certificación, o un poquito después, pues cambié mi vida y volví a España, ¿no? Entonces sí que quiero decir que sí es bastante transformador y sobre todo pues para los que estéis dando vueltas, lo haré, no lo haré, pues yo os diría que siempre, aparte de todo el aprendizaje que os quede, pues hay un cambio interno bastante importante, ¿no? Que es el autoconocimiento y eso pues siempre nos va a hacer algún clic, nada más que eso. Súper, gracias, Ana. Gracias. Qué bueno verte. Sí, Te igualmente. había, te había visto por Instagram, pero no hemos podido conversar. Sé que estás hablando harto con Vilma. Sí, he hecho el Vilma es una de las voluntariado, profesoras. he hecho el Sí, voluntariado también, que estuvo muy interesante, muy bien, también 2 meses sí. y fue también Es muy interesante entretenido. porque CMG, para los que no están, que son la gran mayoría de los que están acá, que CMG además tiene un CMG alumni o una asociación de exalumnos, entonces hace voluntariado y todo y se apropia un poco de como visión, o sea, como misión, la visión que tenemos nosotros, que es dejar el mundo mejor, que cómo lo encontramos, que eso es un poco lo que nos mueve y mueve a la asociación de exalumnos a servir y ayudar, etcétera. Y hacen muchos temas. Eso. Michelle, por favor. Hola, bueno, muchas gracias igual por esta información, creo que es muy valiosa. Hace un par de años yo hice como un tema como relacionado a la claustro, no sé cómo era el nombre de aquí, pero hice una técnica de meditación vipassana, no sé si la conoces, que estuve 10 días encerrada en silencio y fue bastante incómodo porque es increíblemente incómodo estar en silencio y más con uno mismo, así como que muchas cosas. Y siento que desde ahí se abrió como una ventana a mi cuerpo, a mi vida, a todo, del autoconocimiento precisamente. Y en ese momento me sentía como con una centrifugadora de información que dije así, ¿qué hago con tantas cosas sobre mí? O sea, ¿cómo las sostengo? Y creo que este certificación o las herramientas que ustedes entregan pone quizás en palabras como más concreta esa información que uno recibe sobre sí mismo. Porque en ese Ujú. momento yo me sentía así como, ¿y ahora qué? Así como, ¿y dónde pongo toda esta información? O sea, miedos, traumas, no sé, miles de cosas que logré aprender justamente a través del silencio, silencio absoluto. No sabía qué hacer con ella. Y hasta el día de hoy yo creo que hay muchas cosas que me cuesta como de pronto como sostener y ponerla como en palabras. Y creo que eso me ha traído también un gran problema porque hay muchas cosas que no sé comunicar, que no sé decir, y es como, ay, ¿y ahora qué hago? Entonces, me parece bastante interesante todo lo que están planteando desde la forma también, desde el lenguaje, de lo que crea realidades y de cómo uno se habla también internamente, porque en verdad, cuando uno está en silencio, vaya que se escucha, vaya que pasan cosas realmente poderosas y creo que, o sea, me interesa muchísimo. No sé si alcanza a hacer el diplomado porque es presencial, parece. Yo vivo en Calama, entonces está bien difícil, o sea, perdón, el coaching, pero vamos a ver si es que logro hacer algún tipo de entrenamiento por aquí. Muchas gracias igual por la información. Nosotros tenemos tres cosas que me gustaría comentarte. Primera, nosotros tenemos dos tipos de certificaciones, una que es online y otra que es presencial. La presencial se hace en las oficinas de CMG, la online se hace en tiempo real, como lo estamos haciendo ahora. Es la misma clase, pero en vez de estar sentada en la oficina, estás sentada en tu casa. Y sí o sí, los dos tienen que ir al claustro académico al final, eso sí, sí o sí, es una condición sine qua non, ahí nos conocemos, etcétera. La única gran diferencia es que como los que son presencial de todos porque ellos tienen clase los martes, todos los martes presencial se ven los 4 días
el claustro académico para ellos empieza a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana el día viernes y termina a la 1 de la tarde el día domingo. Y para los que son online, empieza a las 4 de la tarde el día jueves, porque tenemos toda la tarde para conocerse, tocarse, mirarse. Hoy tú eres más flaco, más gordo, más chico, más feo, más lindo. Seguimos el viernes, sábado, domingo, digamos, es como, tienen como un día más. Es como la única diferencia. Eh, pero sí se puede hacer. O sea, absolutamente está pensado para que ocurra. Por eso Ana decía, yo fui la primera generación online. Sí, Ana fue con quien practicamos. Ahora resultó. No, mentira. Ahora lo hacemos bien. No, mentira. Pero sí, claro, tuvimos que empezar a meternos en esto de... De hecho, en algún minuto nosotros fuimos la única organización o la única escuela que era presencial, pero la pandemia nos hizo cambiar. Pero igual seguimos siendo presencial, porque es presencial sincrónico. O sea, igual nos conectamos una hora en determinado momento. Ana sufría porque le tocó viajar a España y tenía algunas horas de diferencia, me acuerdo, pero ahí tratamos de ver, pero se puede, se puede. Eso es lo primero. El segundo es que el director de la escuela, ya te comentaron que existía CMG, era consultora, y el director de la consultora está por ahí, se conectó, se llama Francisco Javier Vega, y el director de de la escuela en desarrollo humano, Mario Silva. Mario estuvo 30 días en silencio. Entonces, él hizo esa experiencia. Yo aguanté 15, o sea, en realidad aguanté 12 nomás, porque ¿sí? Pero me escapaba en la noche y me iba a conversar por ahí con alguien, porque Bueno, es difícil, es difícil. sí, es muy difícil. Bueno, al menos de mi experiencia de Vipassana, nadie puede conversar. O sea, tú compartes una habitación Nadie. y Sí, ahí ni siquiera te puedes hacer contacto visual con la gente porque estás tan como en tu cosa, en tu mundo, que todo puede resultar perturbador. Igual se comprende, o sea, cuando uno está ahí, lo está viviendo, sí, es todo muy, muy, muy nuevo, digamos también, pero sí es bastante difícil. Yo creo que igual la relación del tiempo también se hace una cosa, lo puedes vivir en carne y hueso, es una cosa loquísima, o sea, estás todo el día meditando y con una rutina súper así estricta y en silencio más encima que uno está acostumbrado a hablar, sí. es cuático. Claro, Mario bueno, Mario tiene un magíster en acompañamiento espiritual ignaciano, de la Mm. espiritualidad ignaciana, y por eso él se preparó para Mario, el director de la escuela, y se prepara y es coach de algunos jesuitas, trabaja en eso y ahí comparte y tiene el tema. Bueno, es bastante interesante, pero Sí. ahí vamos hablando, cuando, no, cuando entremos en tierra derecha, vamos hablando y nos va a conocer a todos los profesores y lo que hacemos. Ujú. Son todos interesantes. Gracias. Menos uno. Ustedes elijan cuál. Y después al final del periodo me dicen, no, el no interesante era ese. Eh, Ujú. pero eso. En honor al tiempo, lamentablemente ya tenemos que terminar esta masterclass. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que participaron y a los que se animaron a hablar. Los invitamos a todos, a los que tengan curiosidad de este viaje transformacional, eh, a contactarnos y, bueno, Daniela les mandó el link por el chat de la asistencia, ya que por ahí le vamos a mandar un cupón de descuento en donde tendrán 100.000 pesos de descuento en el arancel, además de la matrícula gratis. Tiene fecha límite hasta la quincena de febrero para los que se motiven. Los vamos a contactar por WhatsApp y por correo y poder hablar los temas más de coordinación, como el tema del claustro, el tema de las cuotas, etcétera, para los que estén eh, motivados a este estudio. Eso. Bien, no sé si Daniela quiere decir algo, si no, darle las gracias por su participación yo no le alcancé a contestar a Natalia, creo que preguntó si el claustro está incluido. Ustedes le contestaron por el chat, pero sí está incluido, está todo incluido. No, Ujú. no aparecemos con sorpresas después, así como en la universidad que te dicen, sí, pero si querés titular, entonces ahora tiene que pagar la estampilla. No, eso no ocurre acá. O sea, está todo pensado, que está todo incluido, por así decirlo, ¿verdad? No es que
en algún minuto, y la comida y los cafés y la actividad y todo está dentro de eso, para que no, no se piense después así como, no te vamos a decir, mira Natalia, ese café no, porque no está dentro de tu cuota, no, está todo Claro. incluido, está toda la programación está hecha. Así que esa es como mi respuesta. Ujú. Ujú. Bueno, y Y lo yo, último con los que los voy a molestar. Ah, perdón, Daniela. no, yo creo que ibas a decir lo Es, mismo que yo. yo creo, estamos tan conectadas nosotros. Es si pudieran prender Como, las cámaras para tomarnos una foto y subirla a nuestras redes sociales, voluntario obviamente. Y mi insistencia con que se inscriban al formulario que les mandaron porque por ahí le vamos a hacer llegar el cupón. Eso. Y les voy a pedir que sonrían. Somos espérate, muchas, así que voy a tomar... es voluntario para todo menos para Francisca Vildoso. La prende la cámara, Francisca. Yo salgo negra, no Me hay luz. costando. Hola. Y si pueden hacer con las Mira, manitas para que Carolina, se vean que... tu mejor Soy foto, la está negra atrás, del Caribe, en la playa. caribeña total. Sí. Digan hola. Súper, muchas gracias. Y ahora sí, Francisca, voy a apagarla. Sí, ¿Viste? Muchas Está gracias, bien. muchas gracias. No, sí, cuando quiera gracias. no hace. Chao, que estén súper. Oye, Muchas Gracias, gracias a millones de todos y a gracias y todas. bienvenida, Chao, bienvenida, chao. Hoy un montón bienvenida. de gracias por todo. Hasta Gracias a luego. Gracias, gracias. ustedes. Pues bye bye. Cuídense. Chao, chao. Igual. Chao. 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 Dígale chao. Chao. Ay, qué lindo. Adiós. Chao, Santi.